vamos a analizar un concepto que, a ver, según la fuente que tenemos entre manos, es la oración principal de Jesús por sus seguidores. Y no solo eso, también es la pasión que consume a todo verdadero pastor, y la voluntad de Dios para cada creyente. La palabra es santificación. Uf, casi nada. ¿Ya ves? Pero, ¿qué es exactamente? Porque suena a algo muy, muy elevado, casi inalcanzable. Y sin embargo, el autor de nuestro texto insiste en que es el centro, el mismísimo corazón de la vida cristiana. Totalmente. La fuente que vamos a explorar es un libro del teólogo John MacArthur, que se mete de lleno, en este tema. Y su idea principal es muy contundente. La santificación no es una especie de nivel pro para cristianos superdevotos. Un extra opcional. Exacto. No es un extra, es el proceso fundamental. Es el motor, por así decirlo, de la transformación a la imagen de Cristo. Es el objetivo de todo el proyecto. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy es entender qué significa realmente ser santificado, por qué está tan ligado al Evangelio. ¿Y cómo es posible que algo tan central, según el autor, se haya podido perder o, bueno, diluir en algunos círculos de la Iglesia moderna? El libro arranca con una escena potentísima, la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Estamos en las últimas horas antes de su arresto, y en esa oración final por sus discípulos, no pide por su éxito, ni su comodidad. Ni su felicidad, como la entendemos nosotros. Para nada. Su petición central es: santifícalos en tu verdad. Es que, si lo piensas, es una petición asombrosa. Es el punto de partida de todo el argumento del libro. Santificar, en su raíz, significa apartar para un uso sagrado. Como los objetos del templo, por ejemplo. Justo, eran santos porque estaban dedicados solo a Dios, pues aplicado a una persona es ese proceso continuo por el cual es liberada del poder del pecado y se vuelve progresivamente más santa. El autor lo resume con una cita clave de Romanos 8:29. El plan de Dios desde el principio es que los creyentes sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que la idea no es simplemente portarse mejor. No. No es cumplir una lista de normas. El autor habla de algo mucho más profundo. Es casi como un cambio de ADN espiritual, ¿no? No es añadir buenos hábitos, es convertirte en otra persona. El matiz es gigantesco. Esa es la distinción crucial que recorre todo el libro. No se trata de una santidad cosmética, de parecer santo por fuera. De fachada. De fachada, sí, sino de una transformación real, sustancial por dentro. Es la diferencia entre ponerte un disfraz y que te cambien el corazón. Y para ilustrar la intensidad de este proceso, el autor usa una analogía que me ha llamado mucho la atención, la del pastor y sus ovejas. Explica que tenemos una imagen muy bucólica, ¿sabes? Casi de postal. Sí, muy tranquila. Pero la realidad histórica era otra cosa, ¿eh? Completamente distinta. Ser pastor era un trabajo extenuante, 24 horas al día, 7 días a la semana, y lleno de peligros, depredadores, ladrones, enfermedades, el tiempo. Un buen pastor, según el autor, vivía en un estado de alerta constante, totalmente entregado al bienestar de sus ovejas. Entiendo. Y esa imagen, dice él, es la que hay que aplicar al liderazgo en la iglesia. Exacto. Entonces, todas las tareas de un pastor, predicar, aconsejar, visitar a los enfermos, incluso las reuniones que a veces son un rollo, no son actividades separadas. No, para nada. Según esta visión, todas deberían apuntar a un único y gran objetivo. O sea, la predicación no es para entretener, el consejo no es para dar soluciones rápidas, todo está orientado a ayudar a las personas a ser más como Cristo. Y el autor sostiene que cuando se pierde de vista este objetivo, el pastorado se convierte en otra cosa. en una simple gestión de una organización religiosa. Hay una cita del apóstol Pablo que mencionas que es brutal, la que está en la carta a los Gálatas, cuando les dice: «Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Es que no es una metáfora suave, es casi violenta. Es una imagen visceral, casi dolorosa. Muestra que para Pablo la santificación de los creyentes no era un punto en su lista de tareas. No era un asunto administrativo. Para nada. Era una agonía personal, un anhelo que le consumía. Para el autor del libro, este es el corazón de un verdadero pastor, una preocupación constante, casi sufriente por la santidad de su congregación. No es un gerente, es alguien que sufre dolores de parto espirituales por su gente.
Y supongo que no hay mejor ejemplo de esa pasión llevada al límite que esa misma carta a los Gálatas, ¿no? La fuente la describe no como una carta de ánimo, sino como Una reprimenda durísima. un grito de desesperación casi. ¿Qué pudo pasar en Galacia para que Pablo reaccionara con esa vehemencia? Pues lo que pasó fue que se infiltró una enseñanza que, para Pablo, atacaba el Evangelio en su mismo corazón. Habían llegado unos maestros, los judaizantes, que decían, a ver, creer en Cristo está muy bien, pero no es suficiente para la salvación. Además, tenéis que cumplir la ley ceremonial judía. Empezando por la circuncisión. Empezando por la circuncisión, sí. Esto en teología se conoce como legalismo. Espera, aquí me pierdo un poco, porque a primera vista, la postura de esos maestros casi suena lógica. Claro, En plan, si quieres agradar a Dios, tienes que esforzarte y cumplir las reglas. ¿Cuál es el fallo de esa lógica, según Pablo? ¿Por qué lo ve como algo tan destructivo? esa es la pregunta clave. El fallo es que cambia la base de la relación con Dios. Pablo argumenta con una pasión tremenda que la justificación, es decir, ser declarado justo ante Dios, es un regalo. Un regalo. Sí, que se recibe únicamente por la fe en lo que Cristo hizo. Es el famoso principio de sola fide. El legalismo, al añadir obras, convierte la salvación en algo que te tienes que ganar, al menos en parte. Pero el problema no acaba ahí, y esto es lo crucial para nuestro tema. Afecta a la santificación. De forma letal, el legalismo, irónicamente, impide la verdadera santificación, ¿Por qué? porque fomenta una santidad de fachada. Te concentras en cumplir reglas externas para sentirte justo y para que los demás te vean como justo, Es una transformación de fuera hacia adentro. que nunca funciona. La verdadera santificación, según Pablo, nace de una transformación interna, del corazón, que es fruto de la gratitud por un regalo que no merecías. Aquí es donde la fuente señala algo que es una auténtica paradoja, ¿verdad? Es una paradoja fascinante, sí. La doctrina de la justificación solo por la fe, la idea de que no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios, Podría parecer una invitación a la relajación. claro, a decir, genial, vía libre. Barra libre. Pero Pablo argumenta justo lo contrario. Dice que es el mayor incentivo posible para la verdadera santidad. Cita Romanos 6:18. Habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La libertad del legalismo no es una libertad para pecar. No, es una libertad del pecado. Te libera para buscar la santidad por los motivos correctos, no por miedo o para ganar puntos, sino por amor y gratitud a quien te lo ha dado todo. Entendido. Entonces, si esto es tan central, ¿por qué el autor titula un capítulo El énfasis que se perdió? Da la sensación de que está hablando de un problema muy actual, y menciona un movimiento relativamente reciente, el de los jóvenes inquietos y reformados. Sí, aquí el libro pasa de la teología histórica a la crítica cultural más contemporánea. Reconoce que este movimiento, que tuvo su auge a principios del siglo XXI, fue muy positivo en muchas cosas. Redescubrió doctrinas de la Reforma como la justificación por la fe, que acabamos de comentar. Hubo un regreso a una teología más robusta. Sí, pero hay un pero. Un pero grande. Un pero muy grande, según el autor. Su crítica es que en algunos de sus círculos más visibles se produjo una reacción desmedida contra el legalismo. El péndulo osciló con demasiada fuerza hacia el otro lado. Se abrazó el principio de la libertad cristiana de una forma tan radical que se olvidó el equilibrio de la búsqueda activa de la santidad. La fuente es bastante específica con los emblemas de ese movimiento, ¿eh? No se corta un pelo. No, Dice que la cerveza, los puros y los tatuajes se habían convertido en los verdaderos emblemas del movimiento, y que cualquier conversación sobre la santidad personal se descartaba como legalismo. sí, desde luego. Su punto, más allá de la caricatura, es que los símbolos externos de libertad, frente a la cultura evangélica más tradicional, Habían eclipsado lo importante. habían eclipsado la conversación sobre la transformación interna. Era una reacción. Pero en esa reacción, argumenta, se perdió algo esencial. Entiendo la crítica, pero ¿no podría alguien decir que esa reacción era necesaria? ¿Que quizá el péndulo tenía que oscilar con fuerza para romper con un legalismo asfixiante que había antes? Es una objeción muy válida y el autor la reconoce implícitamente. El problema, desde su punto de vista, no es la reacción en sí. El problema es cuando la reacción se convierte en la nueva norma y se pierde el equilibrio bíblico.
Y esto nos lleva a dos conceptos clave que el libro presenta como los dos grandes errores opuestos. Por un lado, el legalismo, que ya hemos visto, y por otro, su opuesto, el antinomianismo. Vale. Otra palabra técnica. ¿Qué significa? Pues es la idea de que, como un cristiano está bajo la gracia y no bajo la ley moral de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, ya no tienen ninguna aplicación en su vida. Es como si, al recibir el perdón por una multa de tráfico, concluyeras que los semáforos ya no son para ti. Qué buena analogía. Exacto. Es malinterpretar por completo la naturaleza del perdón. El legalista se obsesiona con la ley para sentirse justo. El antinomiano la ignora para sentirse libre. Según el autor, los dos se equivocan, porque el foco ya no es la ley, sino la persona de Cristo. Y el otro concepto que introduce que me parece que conecta con todo esto es una noción muy moderna de autenticidad. Sí, y esto es muy interesante porque sale del ámbito puramente teológico y entra en diálogo con la cultura general. El libro rastrea esta idea de autenticidad hasta la psicología popularizada, con figuras como Freud. La noción de que ser auténtico consiste en ser fiel a tus impulsos, a tus deseos, a tus sentimientos. Sin reprimirlos. Sé fiel a ti mismo, sigue a tu corazón. Lo oímos por todas partes. Por todas partes. Nuestra cultura lo exalta como la máxima virtud. Y claro, eso choca de frente con lo que dice el autor. Si alguien te dice, tienes que ser fiel a ti mismo, su respuesta sería, espera, ¿a qué versión de ti mismo? Totalmente. ¿A la antigua, con sus impulsos rotos, o a la nueva persona que estás llamado a ser en Cristo? Exactamente, esa es la colisión. El autor argumenta que el cristianismo bíblico enseña casi lo contrario a esa autenticidad mundana. Cita a Efesios 4:22, que habla de despojarse del viejo hombre, que está viciado por deseos engañosos. O sea que la autenticidad cristiana no es ser fiel a tu yo antiguo. No, es ser transformado en un yo nuevo, a imagen de Cristo. La fidelidad no es a uno mismo, sino a aquel que te está rehaciendo. De acuerdo. El panorama queda claro. Si el camino no es el legalismo, que es cumplir reglas para ganar el favor de Dios, y tampoco el antinomianismo, que es ignorar las reglas porque ya eres salvo, ¿cuál es el camino que propone la fuente? ¿Cómo se produce esa transformación real? Pues el autor concluye volviendo al concepto de la gracia, pero insiste en que tenemos que redefinirlo. O mejor dicho, recuperar su significado completo. Argumenta que hemos reducido la gracia a un concepto pasivo. Como un mero perdón. Sí, una especie de amnistía divina que nos libra de la cárcel y ya está. Pero en la Biblia, dice, la gracia es una fuerza activa y dinámica en la vida del creyente. Cito un pasaje de la carta a Tito que es increíblemente claro. Tito 2, versículos 11 y 12, que dice algo como, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra clave que el autor subraya ahí es enseñándonos. Claro. Esa es la clave de todo. La gracia no solo perdona, enseña, entrena, corrige, disciplina. De hecho, la palabra griega original, paidewo, es la raíz de nuestra palabra pedagogía. Ah, fíjate. Tiene connotaciones de entrenamiento infantil, de una corrección activa y formativa. Es el poder de Dios que no solo te perdona, sino que te capacita para querer y para hacer su voluntad. Me gusta la metáfora final que usa el autor. Dice que hemos convertido la gracia en un felpudo. Sí, es muy gráfica. La gracia no es un felpudo a la puerta de casa para limpiarnos el pecado de los pies cada vez que entramos y salimos. No. Es un monarca que ha tomado el trono en el castillo de nuestro corazón y ahora reina. Establece una nueva cultura, nuevas leyes, un nuevo orden. Me encanta esa imagen. Un felpudo es pasivo, está ahí para que lo uses. Un monarca es activo, da órdenes, influye, transforma su reino. Cambia por completo la perspectiva, ¿eh? De una gracia pasiva a una gracia que es un poder transformador. Ese es exactamente el punto final. La santificación no ocurre por nuestro esfuerzo legalista, ni se ignora por una libertad malentendida. Ocurre cuando el creyente se somete al reinado activo y pedagógico de la gracia de Dios en su vida. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde la santificación como la oración central de Jesús por nosotros, pasando por esa angustia casi maternal de Pablo por los Gálatas. Hasta los debates modernos sobre el legalismo, la libertad y los desafíos de una cultura que idolatra la autenticidad del yo. Al final, el mensaje del libro es insistente y muy claro.
La santificación no es un apéndice de la vida cristiana, es su propósito. Es un proceso activo, no pasivo, de transformación a la semejanza con Cristo. Y el motor de ese proceso no es nuestro esfuerzo, sino el poder activo y educador de la gracia de Dios. Y para dejarlos reflexionando, la fuente nos deja con una idea que le da la vuelta a todo. En el Nuevo Testamento a los creyentes se les llama santos, agios en griego, desde el primer momento de su fe. No es un título que se ganan al final. No, no es un título que te ganas después de un largo y arduo camino. Es una identidad que recibes en el instante de la conversión por estar unido a Cristo. La pregunta que queda en el aire y que es realmente provocadora es, ¿cómo cambiaría la perspectiva de alguien si entendiera que la vida cristiana no consiste tanto en esforzarse por llegar a ser santo, sino en aprender a vivir como el santo que, en Cristo, ya se le ha declarado que Las es? reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.